Una bendecida mañana para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, Brittany, Kevin, Claudia, Ángel. Buenos días, Miss. Buenos días, Clau. Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Vamos a continuar, chicos, en el desarrollo de nuestras actividades. Y para ustedes, así, con euforia, ¿verdad? Estamos por finalizar ya una unidad más, ¿verdad? Y ya el cierre prácticamente de un ciclo escolar. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Vamos avanzando en esta fase, así que yo les deseo muchos éxitos y bendiciones. Vamos a desarrollar nuestras actividades. En la clase anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito acerca de lo que era la integración de las personas con capacidades distintas. Habían ustedes elaborado ya, de hecho, ¿verdad? Una separación de nuestro último bloque. Y en algún momento, pues yo les mencionaba, ¿verdad? Como, por ejemplo, tenemos algunas medidas contra la exclusión por capacidad, vamos a encontrar medidas por exclusión, medidas que se han tomado, ¿verdad? Para incluirlas. Les mencionaba yo sobre algunas empresas ya acá en Guatemala, ¿verdad? Que tratan de fortalecer esos aspectos. Y en comentario, ¿verdad? Les hacía que yo he visto, por ejemplo, en algunas empresas, lejos de hacer una publicidad, ¿verdad? En algunos supermercados donde existen personas, ¿verdad? Que no oyen y no pueden hablar. Entonces, que por lo tanto, pues ya están, ¿verdad? Dentro de una actividad laboral. Hay una empresa también que, por ejemplo, vende artículos de ferretería, plomería y cuestiones como esas también que también incluyen a las personas, ¿verdad? Con esas capacidades distintas. Y de tarea les había quedado, ¿verdad? Buscar también enriquecer este tema. Antes de dar inicio, yo voy a leer esta parte que nos menciona acá. Voy a tratar de irlo leyendo en la medida posible de lo que me permita, que por esa situación fue que yo no los dejé que ustedes lo tomaran de acá porque está un poquito feo nuestro documento, pero no, eso no significa, ¿verdad? Que sea imposible pues darle una leidita y ya después les voy a preguntar con respecto a ello qué fue lo que usted investigó para, vuelvo a repetir, enriquecer el tema, ¿verdad? Dice, las medidas contra la exclusión por discapacidad. Uno de los mayores problemas en el tema de discapacidad es el acceso. Las personas con discapacidad enfrentan barreras que les dificultan o imposibilitan acceder a instalaciones, transporte, información, comunicación, tecnología, otros servicios públicos. Solamente con ver el transporte ya ahí, miren, definitivamente ahí hay una limitante. En Guatemala no existen buses que tengan, ¿verdad?, esos medios de transporte para las personas que utilizan una silla de ruedas, por ejemplo. En Guatemala no existe ya todavía la forma digital, ¿verdad?, para las personas no videntes. Entonces vean esas cuestiones que hacen, ¿verdad?, que existe esa exclusión. Asimismo, dice, este problema adquiere mayores dimensiones en el área rural. Y en las áreas urbanas es difícil, imagínense en las áreas rurales. Acá dice que históricamente no ha recibido la misma atención que las áreas urbanas y se grava aún más para las poblaciones vulnerables, que se generen múltiples formas de discriminación, como las mujeres y niñas, especialmente de los pueblos indígenas. En el caso de la accesibilidad, el artículo 9 de los convenios sobre derechos de las personas con discapacidades establece que el Estado debe de identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso mediante la aplicación de medidas como dotar de los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión, ofrecer formas asistentes humanas o animal, dice, e intermediarios, incluso guías, lectores e intérpretes profesionales de las lenguas a señas para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas a públicos y promover el acceso de personas con discapacidades a los nuevos sistemas de tecnología e información y la comunicación incluida en el Internet. El braille, ustedes han visto, por ejemplo, las tablillas, ¿verdad? Que son cuadriculadas, son plásticas y sirven para hacer las perforaciones. Y entonces esas perforaciones son las que las personas que no son videntes, ¿verdad? Leen
para ir desarrollando una comunicación. Oigas, imagínense que vaya una persona al RENAP y necesite sus documentos, pero no es vidente y no sabe hablar, lógicamente tendría que leer, ¿verdad?, en braille. Entonces dice que estas cuestiones tendrían que estar ya establecidas en estas empresas. Yo les decía, miren, cuestiones muy mínimas, chicos, como por ejemplo establecer rampas en las aceras o en las banquetas para que las personas puedan desplazarse, no existen. Y entonces ahí es donde vemos, ¿verdad? Esa parte de exclusión. Dice, estas medidas, no obstante, son solo la punta del iceberg de todo lo que es necesario realizar para lograr la integración de las personas con discapacidad. El tema es bastante amplio y este contenido solo resalta responsabilidad que tiene todo ciudadano de informarse y evaluar la situación de la realidad. La parte positiva de este discurso es que todos los guatemaltecos, individuales y colectivamente, pueden facilitar, ¿verdad?, la realización de este aporte en la zona donde se desarrolla, ¿verdad? Es decir, si yo en mi casa tengo una banqueta mínimo, ¿verdad?, voy a dejar una rampita para las personas que puedan conducirse. Si yo en mi zona o en mi casa, ¿verdad?, tengo postes pues que estén señalizados y que en un momento determinado tengan un buen estado, porque también han visto ustedes que eso ya no le compete del todo a usted, ¿verdad? Pero sí denunciar que hay potes que han sido golpeados y ya están a punto de caerse, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas que son parte de lo que nosotros tenemos que establecer. Entonces, vean cómo algunas medidas, llamémoslo así, ¿verdad? Tendrían que establecerse dentro de la misma. Esto usted lo investigó. Entonces, yo ahora le voy a pedir favor que cada uno me mencione una parte de su investigación para saber, ¿verdad? Qué fue lo que usted encontró en relación a las medidas y, ¿verdad? Pues a la parte de la integración que se debe de tener con las personas con capacidades distintas. Los escucho. ¿Quién de ustedes desea empezar o menciono yo a alguien? Yo lo dejo a libertad. ¿Puedo empezar, teacher? Muy bien, te escucho, Ángel. Pues yo encontré que la intervención que se propone para combatir la exclusión social serían las aplicaciones de un enfoque de discapacidades y también, como si lo ha propuesto el informe sobre desarrollo humano, generar resiliencia humana ya que incrementa la capacidad para adaptarse y hacer frente a este tipo de situaciones, respondiendo y recuperándose de eventos adversos. Las políticas estatales y las redes de apoyo comunitario son las que cobran un rol relevante a través de sus instituciones, estructuras y normas, mejorando o disminuyendo la resiliencia humana. Para combatir la exclusión por discapacidad se pueden implementar las siguientes medidas. Políticas y legislación nacionales que protejan los derechos de las personas con discapacidades y garanticen su inclusión en muchos aspectos de la sociedad. Un diseño universal, accesibilidad, que las personas con discapacidad puedan tener acceso a, digamos, a todos los servicios, porque a veces se les da más importancia a las personas que no tienen discapacidad, porque a las personas discapacitadas les dicen, usted no puede trabajar porque, por ejemplo, no escucha bien o tiene algún síndrome, entonces en algunos lugares públicos los discriminan de esa forma. Modificaciones razonables y tecnología de asistencia. Además, se deben elaborar políticas de inclusión suficientes dirigidas a las personas con discapacidades afectadas, incidiendo especialmente en los grupos más sensibles que forman, de forma que generen los cambios estructurales para hacer desaparecer los factores que originan la exclusión. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa el compromiso de reducir la desigualdad y promover la inclusión social, económica y política, incluidas las personas con discapacidades, lo que conlleva aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades en todos los contextos y en todos los países. Y eso fue lo que investigué, teacher. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Qué bonita investigación que hiciste. La información es muy puntual y muy certera. Comenzando desde que nosotros dice claramente, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, leyes internas, es decir, en Guatemala, que deben de velar por la inclusión de las personas. Sumada a ella, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Hablabas sobre la Declaración de los Derechos de los Seres Humanos o los derechos universales que establecen, ¿verdad? Que todas las personas deben de ser atendidas
Y algo que me llamó bastante la atención es que tal vez tú ya lo pudiste observar, ¿verdad? Las personas que no oyen, ¿verdad? No tienen pues una comunicación certera con otra y que deberían de existir en algunos lugares públicos. Cuando yo les digo lugares públicos, tendría que haber, por ejemplo, en un hospital, en un reclusorio, en un tribunal, en una escuela, o sea, personas con esas herramientas, por ejemplo, que sepan un lenguaje a señas para poderse comunicar con las personas que definitivamente no hablan. La otra parte que tú mencionabas en tu investigación es sobre la agenda, ¿verdad? Miren, esa agenda tiene un vencimiento en el 2030 y es importante que ustedes la conozcan. Si alguno de ustedes no ha tenido acceso, ¿verdad? A establecer a qué se refiere, son objetivos del desarrollo sostenible de la agenda para el 2030. Y eso significa que todos los países que han ratificado esta agenda están obligados a establecer en donde se va a erradicar la hambre, la pobreza, la salud. Miren, cuestiones que van a fortalecer, ¿verdad?, a la sociedad en forma generalizada, generalizada. Pero dentro de esta generalización hacemos mención, ¿verdad?, de lo que es en este caso entonces de poder atender e incluir a las personas con capacidades distintas, que esa es la base fundamental, ¿verdad?, del desarrollo. No podríamos nosotros excluirlos porque de todas maneras nosotros tenemos una convivencia, tenemos una cercanía en algún momento, ¿verdad?, con este tipo de personas y que, o sea, volvemos otra vez a esa parte, ¿verdad? O sea, son seres humanos también, ¿verdad? Que nosotros debemos de incluir, porque el hecho de que tenga una característica distinta, una característica especial, pues no lo hace menos humano, ¿verdad? Sigue siendo un ser humano como tal. Entonces, acá también hasta mencionábamos, ¿verdad? Con antelación que tendrían que existir personas capacitadas para tener una comunicación con ellas a través de brindarles los servicios. Y también en algún momento, ¿verdad? Yo mencionaba que ayudados o apoyados también con animales, cosa que aquí en nuestro medio es muy difícil encontrar, ¿verdad? Que las personas no videntes pues tengan auxiliar, ¿verdad? A un perrito como lo hemos visto en algún programa, alguna serie, alguna noticia de otro país como tal. Muy bien, excelente investigación, Ángel. Me parece que abarcas todo lo que nosotros necesitamos conocer y saber. Y sobre todo, ¿verdad? De entender y comprender, porque una cosa es que yo la investigue y otra cosa que a mí se me quede algo, ¿verdad? Realmente en esa fase. Y por lo que he escuchado, pues definitivamente tú has visto, ¿verdad? De esos casos que se presentan y es importante que no nosotros nos hagamos una de la vista corta, ¿verdad? Como coloquialmente se dice, oídos sordos, sino que tenemos que ser parte, ¿verdad? De ese desarrollo inclusivo, no exclusivo, inclusivo para las personas. Muy bien. Julia, ¿qué fue lo que tú encontraste? Ya voy a empezar a regañar otra vez, porque solo me habilitan los espacios y no Miss, están presentes. Dime, Claudia. ¿le puedo pasar yo? Sí, por favor. Gracias, Claudia. Bueno, la integración y la discapacidad son temas muy importantes que requieren un cambio de paradigma en nuestra sociedad. La integración se refiere a la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, ya sea en la educación, el empleo, la comunidad y la vida cotidiana. El cambio de paradigma implica dejar de ver las personas con discapacidad como diferentes o incapaces y reconocer sus habilidades potencial. En lugar de concentrarnos en las limitaciones, debemos enfocarnos en las capacidades y proporcionar las adaptaciones necesarias para que puedan participar plenamente en la sociedad. Esto implica eliminar las barreras físicas, sociales y emocionales que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad. También implica promover la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad. Es importante recordar que la discapacidad no define a una persona y que todos tenemos habilidades únicas que podemos aportar. La integración y el cambio de
paradigma nos invitan a construir una sociedad más inclusiva y justa para todas. Yamis. Muy bien, gracias, Claudia. Entonces, vean, otra vez vuelve a recalcar ese punto, ¿verdad? En donde dice que las personas que tienen capacidades distintas no son menos personas y que por lo tanto debe de existir una igualdad en todas las condiciones y los intereses sociales, así como Ángel, Claudia, Julia, Kevin, Brittany, Carlos tienen acceso a un servicio educativo, en este caso gracias a Dios, ¿verdad? Cuentan con sus capacidades completas, pues las mismas personas, por ejemplo, una persona que sea sordomuda, tiene la necesidad de recibir una educación. Aquella persona no vidente tiene la necesidad de recibir una educación. Y me parece que en alguna ocasión les he comentado, y si no se los he comentado, pues se los voy a decir rápidamente, y si ya se los digo, pues un ejemplo más, ¿verdad? En una ocasión acá en el colegio, pues habían tres jóvenes que eh, tenían la cuestión, ¿verdad?, de ser mudos y sordos. La fase acá es que dice que la persona padece un poquito más de sordera y que porque nunca ha escuchado una palabra, por eso no puede hablar. Y tal vez ustedes han visto o han escuchado alguna persona que cuando emite, por ejemplo, algún lenguaje a señas, hace un sonido con la boca porque gesticula con la boca. Y es porque en algún momento, pues la lengua sí la tiene para poder desarrollar, pero como nunca ha escuchado nada, no lo puede reproducir. Y entonces las personas a veces la discapacidad es que son sordas, no son mudas del todo, ¿verdad? Por eso es de que antiguamente se le llamaba a la persona sordomuda y no es así. Muchas veces solo padecen de sordera, pero, o sea, la lengua sí la desarrollan y podrían hablar, pero como nunca han escuchado palabra alguna o sonido alguno, por eso es de que no hablan, ¿verdad? Teacher, entonces, cuando una persona dice que es sordamuda, digamos, no es que la persona no pueda hablar, sino que como no ha escuchado o no, cuando le dicen palabras, él no las escucha, él no tiene conocimiento de cómo decir las palabras. Exacto, así es. Por eso es de que se ha erradicado un poco el término de sordo-mudo, porque en realidad las personas dicen que son sordas, más no mudas. O sea, la lengua en un momento determinado dice que sí tiene la gesticulación y podría emitir sonido alguno, pero como nunca lo ha escuchado, es como usted, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando nosotros aprendimos a leer? Siempre nos dicen, nos decían, ¿verdad? Esta es la letra A, y su sonido es A. Abra usted la boca y diga A, y usted escuchaba el sonido, entonces usted lo fue repitiendo, se le fue quedando A, E, I, O, U, pero en esta persona no, porque nunca ha escuchado el sonido. Entonces, por eso es que se ha erradicado mucho ese término que les decía, ¿verdad? De sordomudos, porque no es que sean del todo mudos, sino esa parte, ¿verdad?, de que no se establece. Y en esa otra cuestión, ¿verdad?, que hablaba, por ejemplo, en este caso también Julia mencionaba que debe de ser algo equilibrado. Todos tenemos acceso definitivamente a los servicios. Y yo les comentaba, ¿verdad?, que tenía a estos estudiantes que ellos cerraron su carrera de diseño gráfico y tenían un intérprete. Yo les daba clases y trataba de utilizar mucho lo que son audiovisuales. Lógicamente el audio pues no les iba a servir nada, pero lo visual sí. Tenía un intérprete que lo que yo decía, el intérprete lo reproducía con el lenguaje de señas. Y a veces pues ellos sí me entendían porque veían todas las diapositivas que yo presentaba, ¿verdad? Y lo desarrollaban. En otra ocasión tuve también a un jovencito que no había perdido la vista del todo, pero sí tenía como que los ojitos desviados. Entonces a él le costaba mucho ver. Entonces él aprendió el braille. Y entonces cuando yo le dejaba las tareas, él las hacía en braille y las perforaba, pero yo no, o sea, yo no sé leer en braille, la verdad. Y entonces también tuvo un intérprete que leía todas las tareas en braille y me decía a mí, sí, ahí las tiene, ¿verdad? Sí, o sea, las presentaba, yo se las veía,
Él del todo no había perdido la vista, pero me imagino que era muy cansado para él porque sí tenía los ojitos desviados. Entonces, vean, volvemos otra vez a la misma fase. Él lo que no tenía era la vista. Entonces, lo que yo hacía era que manejaba mucho el audio, ¿verdad? Para él. Entonces hay herramientas en donde nosotros jamás vamos a poder excluir a las personas. Tiene que existir algún medio, algún modo para poder favorecerlas e incluirlas. Muy bien, Julia, te escucho. Muy bien, señor. Yo lo que investigué de la integración y discapacidad del Predigna, lo que decía era la perspectiva de la teoría de la acción humana plantea que la discapacidad no debe ser considerada como algo negativo, sino como algo diferente, algo que no debe ser excluido. La integración se busca mediante de medidas que fomenten la inclusión, como la disposición de ayudas, apoyo físico, emocional y social para la persona con discapacidad. La, la dificultad o discapacidad no se aparenta de eso, sino se aparenta la, de, de, del- de qué tan listo es. Bien, gracias. Entonces, vean, acá viene a complementar esta fase que hemos venido, que estamos platicando, ¿verdad? Porque yo no sé, a veces las personas, pues, en la evolución de la educación, hijos, es bien chistoso establecer muchas cosas, porque fíjense que al final, si a nosotros nos falta algo, pues seríamos discapacitados. Y por eso yo no sé si han escuchado más de alguna vez que dicen las personas, miren, los docentes no van a estar mañana porque están en una capacitación. Y cuando nos dicen que nos van a capacitar, nos están llamando lo contrario, ¿verdad? O sea, que somos discapacitados. Entonces, si usted se da cuenta, todos seríamos discapacitados en una parte intelectual porque usted no lo conoce todo. Ah, bueno, ¿usted sabe manejar? No, no sé manejar vehículo. Ah, usted es una persona discapacitada, ¿verdad? Entonces, vean cómo nosotros a veces tergiversamos estas informaciones. Por eso les decíamos al inicio, ya no se habla mucho de la discapacidad, ¿verdad? Porque se tendría que decir entonces que todos seríamos discapacitados. Imagínense un bebé es discapacitado porque no sabe ir al baño, porque no sabe hablar, porque no sabe comer. Entonces es discapacitado y no tendría que ser así. Imagínese usted no sabe muchas cosas. Ay, entonces voy a decir, va, usted es discapacitado. Y yo no sé, les decía, va, un ejemplo, no sé manejar algún aparato, ay, yo soy discapacitada, ¿verdad? No, dice que entonces, con lo que reforzaba Julia, la parte que nosotros vamos a establecer es que en algún momento desconocemos algunas situaciones y esas situaciones son las que nosotros tenemos que ir, o sea, integrando en nuestra persona. Ahora, aquellas cuestiones especiales que nosotros vamos a tener en variantes, pues vuelvo a repetirlo, siempre va a ser, ¿verdad? Esa cuestión, una variante física, psicológica, mental, regularmente va a ser un poquito más física, ¿verdad? Porque ahí, ya si fuera una cuestión mental, entonces ahí son personas, ¿verdad? Con enfermedades mentales y ahí sí entra esa parte que son personas incapacitadas porque su raciocinio no funciona. Y ustedes han visto, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos están en psiquiátricos, en hospitales especiales, ¿verdad? Con cuidados especiales. Ahí sí, definitivamente. Entonces, con lo que Julia comentaba, pues prácticamente nos hace reflexionar en que en algún momento todos tenemos capacidades distintas, capacidades especiales. En algún momento, mire, hay personas, usted tal vez ha escuchado, ¿verdad? Y ahí entra esa otra situación, ¿verdad? Usted ha escuchado que hay personas que hablan hasta 5 idiomas y cómo le hacen para aprendérselos, solo ellos saben, ¿verdad? Pero de que hablan los 5 idiomas, lo hablan. Entonces vean cómo el ser humano está desarrollado a que pueda explotar, ¿verdad? Muchas situaciones y usted tal vez lo ha visto en algún momento.
Imagínense, yo digo, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios es tan hermoso, verdad? Porque a pesar de que la persona no sea vidente, tiene mucha situación del tacto que lo ha desarrollado más, ¿verdad? Su intuición lo hace caminar por diferentes calles solo con la ayuda de un bastón. Entonces vean esas cuestiones, ¿verdad? Entonces hay diferencias, sí, pero el punto también central es que yo como persona individual, es decir, usted como persona individual, como ser, está obligado en un momento determinado, ¿verdad?, a favorecer la inclusión de todas las personas. Em, Vamos a ver, Kevin y Carlos, ¿qué más encontraron ustedes? Cuéntenos. Kevin. Kevin, si nos compartes, El tema de te discapacidad. escuchamos. ¿Qué más nos puedes compartir de tu investigación? Ok, contexto de la sociedad. Kevin, está habilitado tu audio, pero yo no te escucho, hijo. No sé si los demás logran escucharlo. Bueno, no sé por qué situación yo no puedo escuchar a Kevin, pero vamos a escuchar. Carlos, ¿cuál es la investigación que tú hiciste? Carlos Andrés, escuchamos tu colaboración. No, tampoco está presente Carlos Andrés. Bueno, entonces chicos, ¿verdad? Continuando con, dime Julia. Señor, como estaba hablando, podemos ver que también la discapacidad, digamos, si alguien es discapacitado en algo, no significa que sea discapacitado en todo. Por ejemplo, puede ser experto en, no sé, en artes marciales, en dibujo, en matemáticas, en hablar 1000 idiomas o también en hacer algo que atraiga a las personas también, ¿verdad? Entonces, no significa discapacidad, no significa que sea discapacitado también mentalmente, sino que discapacitado es por naturaleza, ¿verdad? Pero no significa que alguien discapacitado tenga menos experiencia, menos capacidad de hacer algo, sea algo tonto, no es eso. Así es, Julia. Por eso les mencionaba yo al inicio, ¿verdad? Les decía que a veces los términos, pues recuerde que nosotros como seres humanos en algún momento, cuando experimentamos algo, pues lo vamos reproduciendo, pero tenemos que ir buscando la forma más acorde de poder establecerlo. A mí se me ocurre en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes más de alguna vez han visto las imágenes, por ejemplo, de los hombres primitivos que solo le ponen como que una piel, ¿verdad? Y era lo único que les cubría, unos otros, ¿verdad? Y supuestamente han visto ustedes que utilizaban macanas, ¿verdad? De piedra. O sea, eso solo es una representación así muy vaga de lo que se establece. Y en algún momento hubo un anuncio que nunca me gustó, la verdad, de que eran sobre unas pastillas para la garganta o la gripe, algo así. Y aparecían dos cavernícolas, según, ¿verdad? Dos hombres cavernícolas. Y entonces
él se golpeaba la cabeza, ¿verdad? Y decía, porque le dolía la garganta. Y el otro le presenta, ¿verdad? Unas pastillas X y se tomaba una y se sentía mal, ¿verdad? O sea, no es tan así tan incipiente, sino simplemente recuerden que el hombre va experimentando muchas cosas y conforme va experimentando, pues va desarrollando una capacidad. Entonces, lo que tú sumabas, ¿verdad? Definitivamente va a ser así. Las capacidades físicas, pues no van a ser impedimento para nadie. Ustedes tal vez han visto que hay atletistas que han perdido, ¿verdad? Los dos pies y tienen prótesis y van corriendo. Dice uno, ups, ¿verdad? O sea, yo tengo los dos míos, así que valga la redundancia, los propios, yo no hago eso. Entonces, cuestiones como esas, vean que en un momento determinado, ¿verdad? Generan ese desequilibrio en donde algunas veces estas diferencias nosotros les llamamos, ¿verdad? Las discapacidades, pero que en algún momento pues tenemos que hacer, les decía yo, conciencia de esas bases. Son importantes, son indispensables, mis hijos. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto? No, Miss. Muy bien, entonces mis hijos pues prácticamente vean, avanzamos ya dos páginas de las asignadas que tenemos, ¿verdad? En el desarrollo de nuestras actividades. Así que para la próxima clase pues vamos a ver la democracia y vamos a dejar la clase hasta aquí. Así que yo les deseo una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase y todavía les restan un par de minutitos por si desean ustedes ir rapidito al baño o darse una estiradita. Feliz día para todos.